Hay un fenómeno extraordinario que ocurre una vez al año cuando se llega al final de un periodo cíclico y al umbral de uno nuevo. Llega un momento en que las barreras entre el mundo visible y el mundo invisible, entre la realidad ordinaria que puedes ver y tocar y las realidades espirituales que normalmente permanecen ocultas, se vuelven extraordinariamente delgadas. Y Rudolf Steiner, ese extraordinario investigador de los mundos invisibles, tenía una comprensión muy profunda y muy específica de este fenómeno. Llamó a esta barrera entre el mundo físico y el mundo espiritual el umbral y enseñó que había periodos especiales durante el año en los que este umbral, esta separación que normalmente era muy definida, muy fuerte, se volvía mucho más débil, mucho más poroso, mucho más susceptible a ser penetrado. Y enseñó que el fin de año era exactamente uno de esos periodos. Fue un momento en que el umbral se debilitó de manera extraordinaria. Fue una época en la que las realidades espirituales pudieron acercarse mucho más al mundo físico. Fue una época en la que se podía acceder a la comprensión espiritual, la sabiduría espiritual y el conocimiento espiritual de maneras a las que normalmente no se podía acceder. Según Steiner, la razón por la que el umbral se debilitó a finales de año tuvo que ver con ritmos cósmicos fundamentales. Steiner enseñó que la vida no era una línea recta infinita, sino más bien un conjunto de ciclos, y estos ciclos no eran meramente matemáticos o convencionales. Eran expresiones de una profunda inteligencia cósmica que regía la evolución de la conciencia. Había ritmos diarios. Cuando dormías y descansabas, la barrera entre el mundo físico y el mundo espiritual se hacía más delgada. Había ritmos semanales, había ritmos mensuales y había ritmos anuales, ritmos que correspondían a los movimientos de la Tierra alrededor del Sol, a los ciclos de las estaciones, a las transformaciones que experimentaba la naturaleza a medida que pasaban los meses. Y Steiner enseñó que el final del año, ese momento en el que el año viejo moría y nacía el nuevo, era el punto en el que este ciclo anual alcanzaba su punto crítico. Era el momento en que las fuerzas que gobernaban el año se estaban debilitando, cuando las viejas fuerzas se disolvían, cuando las nuevas fuerzas aún no se habían manifestado plenamente. Y por tanto, fue un periodo de transición extraordinaria, un periodo en el que cosas que normalmente estaban separadas pudieron encontrarse, cuando realidades que normalmente eran distintas pudieron interpenetrar. Steiner ofreció una comprensión muy específica de la naturaleza de este umbral. Según Steiner, el mundo espiritual no era algo vago o nebuloso, no era algo que existiera solo en la imaginación. Era tan real como el mundo físico, tal vez incluso más real en un sentido profundo. El mundo físico era una expresión externa de las realidades espirituales. Toda forma física tenía un origen espiritual. Cada estructura que podías ver tenía una contraparte espiritual. Y la razón por la que normalmente no podías percibir este mundo espiritual era porque había una separación, había una barrera. Existía lo que Steiner llamó un umbral. Este umbral no era algo malévolo ni algo que existiera por accidente. Era una parte necesaria del tejido de la realidad. Porque si no hubiera separación entre el mundo físico y el mundo espiritual, si las realidades espirituales estuvieran constantemente al alcance de vuestra conciencia ordinaria, estaríais abrumados. Sería incapaz de funcionar en la vida ordinaria. Sería incapaz de hacer las cosas prácticas, las cosas mundanas que necesitaba hacer. Así que el umbral existía por una razón. Era una protección. Era un mecanismo que te permitía funcionar plenamente en el mundo físico sin estar constantemente distraído o abrumado por realidades espirituales que normalmente permanecían ocultas. Pero Steiner también enseñó que este umbral no era absolutamente impenetrable. No era una barrera fija que nunca podría cruzarse. En ciertos momentos, en ciertos estados de conciencia, en ciertos periodos del tiempo cósmico, era posible debilitarlo. Era posible ver más allá de él. Era posible acceder a realidades que normalmente permanecían ocultas. Y Steiner enseñó que el fin de año era exactamente uno de esos momentos. Fue un periodo en el que el umbral se volvió extraordinariamente débil. Y entonces fue una oportunidad extraordinaria. Fue una oportunidad para acceder a una sabiduría que normalmente era inaccesible. Fue una oportunidad para comprender realidades que normalmente permanecían ocultas. Fue una oportunidad para establecer una relación más consciente con mundos espirituales que normalmente permanecían fuera del alcance de la percepción ordinaria. Steiner también tenía una comprensión muy específica de por qué sucedió esto específicamente a finales de año. Según Steiner, hubo una progresión cíclica a lo largo del año. A principios de año, en invierno, en el hemisferio norte, en las semanas inmediatamente posteriores al solsticio de invierno,
había una cualidad particular. La Tierra había alcanzado su punto más cercano al Sol en su distancia del calor y la luz, y entonces hubo una cualidad de introspección, de descanso, de reflexión. Las plantas durmieron, los animales hibernaron, e incluso en los seres humanos había una tendencia natural a volverse hacia adentro, a la contemplación. A medida que avanzaba el año, a medida que avanzaba hacia la primavera y el verano, hubo una progresión, hubo una expansión, hubo un despertar. La tierra se calentó, la naturaleza despertó, y había una tendencia cada vez mayor a salir, actuar y relacionarse con el mundo exterior. Pero cuando el año alcanzó su apogeo, al pasar por el apogeo del verano, de máximo calor y luz, hubo un cambio. La tendencia de expansión comenzó a revertirse. A medida que avanzaba hacia el otoño y luego el invierno, hubo una contracción nuevamente, una retractación, un movimiento hacia adentro. Y Steiner enseñó que este ritmo, este patrón de expansión y contracción, era el ritmo fundamental de la vida. Fue el ritmo a través del cual evolucionó la conciencia. Y así, cuando llegaste al final del año, cuando estabas en ese punto de máxima contracción, cuando estabas en ese punto de movimiento interno más profundo, Etet fue cuando el umbral se hizo más delgado. Fue porque toda esta energía se movía hacia adentro, hacia una reflexión profunda, hacia el reino espiritual. Y por tanto, era naturalmente más fácil acceder a las realidades espirituales. Steiner también enseñó que hubo entidades espirituales específicas que se volvieron más activas durante este periodo. Enseñó que había seres que habitaban los mundos espirituales, seres de diversos grados de desarrollo e inteligencia, que estaban particularmente interesados en el bienestar humano. Algunos de estos seres eran los ángeles guardianes que Steiner había descrito, seres dedicados al genuino desarrollo espiritual de los seres humanos, pero también había otras entidades, otras fuerzas espirituales, que eran menos benévolas. Había fuerzas que Steiner llamó fuerzas arimánicas, fuerzas que estaban asociadas con la ilusión, con el engaño, con el intento de mantener a los seres humanos atrapados en el pensamiento materialista, en la ignorancia de las realidades espirituales. Y Steiner enseñó que cuando el umbral se debilitaba, cuando las barreras entre el mundo físico y el mundo espiritual se hacían más delgadas, ambos tipos de entidades podían acercarse. Tanto las fuerzas buenas como las que no lo eran pudieron penetrar el mundo físico más fácilmente. Y por lo tanto, durante este periodo especial, durante el periodo en que el umbral era débil, hubo una lucha genuina. Hubo una genuina batalla cósmica entre las fuerzas que querían ayudar a la humanidad a evolucionar espiritualmente y las fuerzas que querían mantener a la humanidad en la oscuridad. Y ahora, he aquí la extraordinaria verdad que Steiner estaba revelando. Durante este periodo en el que el umbral era débil, durante estos últimos días del año y las noches de apertura del nuevo, tuviste una verdadera oportunidad. Una oportunidad para elegir conscientemente de qué lado querías estar. Una oportunidad para recibir guía de seres espirituales que deseaban tu bien genuino. Una oportunidad para resistir, consciente y deliberadamente, los intentos de fuerzas menos buenas de mantenerte en la oscuridad y la ilusión. Y Steiner enseñó que esto tenía implicaciones extraordinarias. Porque cuando tomaste esa decisión, cuando realmente te abriste a las fuerzas buenas que intentaban ayudarte, cuando realmente resististe las fuerzas que querían mantenerte atrapado, estabas participando activamente en la batalla cósmica. Estabas contribuyendo a que el bien prevalezca. Y no solo para vuestro propio desarrollo espiritual, sino para el desarrollo espiritual de toda la humanidad. Porque Steiner creía que la evolución espiritual de la humanidad dependía de los individuos, de personas que tomaban estas decisiones conscientemente, que se negaban a permanecer en la ilusión, que se abrían genuinamente a una guía espiritual genuina. Steiner también enseñó que había prácticas específicas que se podían realizar durante este periodo en el que el umbral era débil para cooperar con las fuerzas buenas y resistir las fuerzas que no eran buenas. La primera fue una contemplación genuina, una reflexión profunda sobre tu vida, sobre tu desarrollo, sobre tus elecciones, porque cuando reflexionabas genuinamente, cuando realmente mirabas honestamente cómo habías vivido durante el año que terminaba, estabas creando un espacio en el que las buenas fuerzas espirituales podían trabajar. Estabas indicando que estabas abierto a una comprensión genuina, a una verdad genuina. El segundo fue la oración genuina, no la oración con o repetición de palabras vacías, sino oración como comunicación genuina con realidades espirituales superiores. Cuando oraste genuinamente, cuando hablaste desde tu corazón, cuando pediste guía genuina, cuando abriste todo tu ser a la conexión con lo divino, estabas cerrando la brecha entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y a través de ese puente,
la guía podría fluir. En tercer lugar estaba la meditación genuina, la creación de un espacio silencioso dentro de ti donde tu conciencia ordinaria pudiera calmarse lo suficiente como para escuchar esas voces sutiles del mundo espiritual. Porque cuando tu mente estaba constantemente agitada, cuando estabas constantemente distraído, era casi imposible acceder al conocimiento espiritual. Pero cuando lograste calmar tu mente, cuando creaste un espacio para un silencio genuino, entonces pudiste escuchar. Steiner también ofreció una enseñanza muy importante sobre el papel específico de la luz durante este periodo. Según Steiner, había una profunda razón simbólica por la cual, especialmente en el hemisferio norte, el final del año coincidía con el periodo de menor luz. El solsticio de invierno acababa de pasar hace unas semanas. Los días todavía eran muy cortos. La oscuridad duró mucho más que la luz. Y Steiner enseñó que esto tenía un profundo significado espiritual. La oscuridad del invierno representaba, a nivel espiritual, la oscuridad de la ignorancia, la oscuridad de la ilusión, la oscuridad de la falta de conocimiento espiritual genuino. Y así, cuando llegaste al final del año, cuando estabas en ese punto de máxima oscuridad, te invitaban a buscar la luz. Me estaban invitando a despertar espiritualmente. Me invitaban a recibir la luz de una comprensión espiritual genuina. Y Steiner enseñó que cuando buscabas conscientemente esa luz espiritual, cuando genuinamente buscabas el conocimiento espiritual, la comprensión espiritual, la guía espiritual, estabas participando en una lucha cósmica. Estabas ayudando a traer luz espiritual al mundo. Estabas contribuyendo a la victoria de las fuerzas de la luz sobre las fuerzas de la oscuridad. Steiner también tenía enseñanzas muy específicas sobre entidades espirituales malévolas que se volvían particularmente activas cuando el umbral se debilitaba. Llamó a estas entidades demonios en un sentido genuino y literal, no como creaciones de una imaginación supersticiosa, sino como seres espirituales reales que tenían intereses contrarios a los intereses de la genuina evolución humana. Y Steiner enseñó que estas entidades no eran simplemente de naturaleza malévola. Habían elegido seguir un camino diferente al de la evolución. Querían mantener a los seres humanos atrapados en la ilusión, en la ignorancia, en el materialismo puro. Querían impedir que los seres humanos evolucionaran espiritualmente porque, de alguna manera que Steiner no explicó con todo detalle, la genuina evolución espiritual de la humanidad amenazaba sus intereses. Y por lo tanto, cuando el umbral era débil, cuando podían penetrar más fácilmente el mundo físico, eran particularmente activos. Estaban trabajando horas extras para tratar de mantener a los humanos en la oscuridad. Y Steiner enseñó que se puede percibir esta actividad, ser capaz de reconocer sus efectos. Porque a menudo encontraréis, durante este periodo de fin de año, una intensificación de ciertas ilusiones, ciertos patrones de engaño, ciertas tentaciones de abandonar el camino del genuino desarrollo espiritual. Y si las reconocieras como actividades de fuerzas que no eran buenas, si las nombraras claramente, serías capaz de resistirlas mucho más eficazmente. Steiner también enseñó que había protección disponible contra estas fuerzas malévolas. Según Steiner, cuando invocabas genuinamente la protección de tu ángel de la guarda, cuando invocabas genuinamente la protección de las fuerzas de la luz, estabas estableciendo una defensa espiritual. Su ángel guardián y otros seres benevolentes luchaban junto a él, literalmente luchando contra los intentos de fuerzas menos buenas de desviarlo del camino del desarrollo espiritual genuino. Y por lo tanto, Steiner enseñó que nunca estás realmente solo en esta lucha. Había refuerzos disponibles. Había protección disponible. Todo lo que tenías que hacer era pedir, genuina y de todo corazón, protección, guía y ayuda para resistir ilusiones y engaños. Steiner también ofrece enseñanzas sobre cómo reconocer específicamente la actividad de fuerzas menos buenas durante este periodo. Según Steiner, había ciertos síntomas, ciertos signos que revelaban su presencia. Uno de los signos más comunes fue un aumento de la confusión, una vaga sensación de no saber qué era verdad, de no poder pensar con claridad, de estar rodeado de oscuridad, de intelectual. Otro signo fue un aumento de la desesperación, un sentimiento de que nada importaba, que el cambio era imposible, que el bien nunca podría prevalecer verdaderamente. Otro signo fue una creciente atracción por las ilusiones, una mayor susceptibilidad a creencias falsas, a ideologías que parecían plausibles pero que estaban fundamentalmente en contra de la verdad y el desarrollo humano genuino. Y Steiner enseñó que cuando reconoces estos signos, cuando te dices a ti mismo, esta es la actividad de fuerzas que no son buenas, esto es un intento de mantenerme en la oscuridad, puedes establecer una defensa contra ellos. Porque el reconocimiento fue el primer paso de la resistencia.
Una vez que vieras claramente la presencia de estas fuerzas, una vez que dejaras de ser engañado por ellas, podrías resistir de manera mucho más efectiva. Steiner también enseñó que hay cualidades específicas que puedes cultivar durante este periodo para protegerte contra estas fuerzas y alinearte con las fuerzas de la luz. La primera era la claridad. Claridad de pensamiento, claridad de intención, claridad sobre cuál era realmente la verdad y cuál era la ilusión. Cuando cultivabas la claridad, cuando te negabas a aceptar la confusión, cuando insistías en pensar clara y honestamente acerca de la realidad, te estabas armando contra las fuerzas de la confusión. En segundo lugar, estaba la esperanza genuina, no la ilusión de que todo sería fácil, sino una esperanza realista basada en la comprensión de que el bien era verdaderamente posible, que la luz podía vencer, que el desarrollo espiritual era genuinamente posible. Cuando cultivabas una esperanza genuina, cuando rechazabas conscientemente la desesperación, te colocabas del lado de las fuerzas que creían en el bien futuro. En tercer lugar estaba el coraje de permanecer solos si era necesario, el coraje de rechazar ilusiones incluso cuando eran ampliamente aceptadas, el coraje de buscar la verdad genuina incluso cuando era difícil de encontrar, porque las fuerzas menos buenas dependían del conformismo, del miedo, de la voluntad de seguir al rebaño. Pero cuando tenías valor genuino, cuando estabas dispuesto a estar solo si era necesario, podías resistir mucho más eficazmente. Steiner también ofreció una enseñanza sobre la relación entre la conciencia y el debilitamiento del umbral. Según Steiner, no se trataba simplemente de que el umbral se debilitara de manera impersonal, como si fuera un evento cósmico que ocurrió independientemente de ti. En cierto sentido, su conciencia, la conciencia colectiva de la humanidad, participaba activamente en el debilitamiento del umbral. A medida que se acercaba el final del año, cuando la naturaleza se retiraba y las fuerzas vitales se contraían, cuando había menos distracciones externas, la gente naturalmente comenzó a pensar más, a contemplar más, a mirar hacia adentro. Y este giro colectivo hacia adentro, este giro de la conciencia humana hacia una reflexión genuina, estaba debilitando el umbral. Estaba creando las condiciones en las que los mundos espirituales podrían acercarse. Y por lo tanto, en un sentido real, usted y todo ser humano participaban conscientemente, o incluso inconscientemente, en el debilitamiento del umbral. Y por lo tanto, también eras responsable de cómo se usaba ese nerf. Tenías la responsabilidad de elegir conscientemente de qué lado querías estar, de qué lado de la batalla cósmica entre la luz y la oscuridad. Steiner también tuvo profundas enseñanzas sobre el papel de la voluntad durante este periodo. Según Steiner, las personas a menudo se consideraban a sí mismas como seres principalmente conscientes, principalmente pensantes. Pero Steiner enseñó que había tres aspectos del ser humano: pensamiento, sentimiento y voluntad. Y si bien durante la mayor parte del año la tendencia fue hacia el pensamiento, hacia el análisis, hacia la comprensión intelectual, durante este periodo especial en el que el umbral era débil, hubo una oportunidad de trabajar con la voluntad de una manera genuina. Porque cuando cultivabas una voluntad genuina, cuando tomabas decisiones genuinamente y te apegaste a ellas, te alineabas con las fuerzas que creaban la forma, que traían cosas del mundo espiritual al mundo físico. Y por eso, durante este periodo especial, Steiner recomendó no limitarse a contemplar pasivamente. Le recomendó que decida activamente, que establezca una intención genuina sobre qué tipo de persona quiere ser en el nuevo año, qué tipo de contribución quiere hacer, cómo quiere estar alineado con las fuerzas de la luz. Porque cuando tomaste estas decisiones genuinamente, cuando pusiste tu voluntad detrás de ellas, estabas creando realidades que lograron manifestarse en el nuevo año. Steiner también ofreció una enseñanza sobre el símbolo especial de la luz, que fue relevante durante este periodo, en muchas culturas, especialmente en las culturales, culturas que todavía estaban conectadas con los ritmos genuinos de la naturaleza. Había celebraciones especiales en el periodo cercano al solsticio de invierno. Se encendieron velas, hogueras y otras luces durante el periodo de máxima oscuridad. Y Steiner enseñó que esto no fue una coincidencia. Estas celebraciones reflejaban una profunda comprensión espiritual, una comprensión de que durante el periodo de máxima oscuridad, durante el periodo en que el umbral era débil, era especialmente importante traer la luz consciente. Que encender una vela, simplemente, literalmente, encender una vela físicamente, fue un acto espiritual genuino. Fue una participación consciente en la victoria de la luz sobre las tinieblas. Fue una invocación de la luz espiritual durante el periodo en que más se necesitaba. Y por lo tanto, Steiner enseñó que durante este periodo debes hacer esto. Debes traer luz conscientemente a tu vida y al mundo que te rodea.
no solo como una práctica meramente simbólica, sino como un acto genuinamente espiritual que tenía un poder genuino. Y ahora Steiner ofreció una enseñanza particularmente importante sobre el significado profundo del debilitamiento del umbral. Dijo que muchas personas veían el mundo espiritual como algo remoto, algo que no tenía nada que ver con sus vidas ordinarias, algo que solo era relevante para aquellos que estaban especialmente interesados en cosas espirituales. Pero Steiner enseñó que se trataba de un error fundamental. Los mundos espirituales y las batallas que se libraban en ellos, entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad, tenían mucho que ver con tu vida ordinaria. Tenían mucho que ver con el tipo de mundo que existiría en el futuro. Tenían mucho que ver con si la humanidad sería capaz de evolucionar espiritualmente genuinamente o si permanecería atrapada en la ilusión y la ignorancia. Y por lo tanto, cuando el umbral se debilitó, cuando tuviste la oportunidad de acceder a los mundos espirituales y participar conscientemente en asuntos espirituales, esto no fue meramente académico o teórico. Tenía implicaciones prácticas genuinas para su vida y el futuro de la humanidad. Steiner también tuvo enseñanzas muy específicas sobre una práctica que puedes realizar durante este momento especial. Recomendó algo que llamó una revisión de la vida, una contemplación profunda no solo de lo que había sucedido durante el año, sino una comprensión genuina del significado espiritual de lo que había sucedido. Porque según Steiner, cuando revisabas genuinamente tu vida, cuando no solo mirabas los acontecimientos externos, sino también lo que significaban espiritualmente, cómo te habían transformado, lo que habías aprendido, te estabas volviendo capaz de una comprensión mucho más profunda. Y cuando obtuviste esta comprensión, cuando pudiste ver el tejido espiritual detrás de los acontecimientos de tu vida, pudiste alinearte mucho mejor con tu propio desarrollo espiritual genuino. Y además, cuando hacías esto, cuando contemplabas genuinamente el significado espiritual de los acontecimientos de tu vida, estabas creando un campo de fuerza espiritual a tu alrededor. Estabas indicando a los seres espirituales que querían ayudarte, tu ángel guardián, otras entidades de luz, que estabas abierto, que deseabas una comprensión genuina, que eras receptivo a la guía espiritual. Steiner también ofreció una enseñanza sobre cómo proteger la conciencia durante este periodo en el que el umbral era débil. Según Steiner, hubo ciertos pensamientos, ciertas actitudes, ciertas prácticas que lograron dejarlo vulnerable a las influencias de fuerzas menos buenas. Una era la pasividad, la voluntad de recibir cualquier pensamiento, cualquier idea, cualquier influencia sin pensar críticamente, sin cuestionar, sin utilizar la propia discriminación. Cuando eras pasivo, cuando permitías que cualquier cosa entrara en tu mente, dejabas la puerta abierta a las fuerzas que querían engañarte. Otra era el escepticismo puro, la negativa a creer en nada más allá de lo que se puede ver y tocar, la insistencia en que solo el mundo material era real, porque si bien era importante ser crítico, era importante ser racional, el escepticismo puro resultó en un cierre total de los mundos espirituales. Y por lo tanto, os estabais volviendo inaccesibles a las fuerzas de la luz que querían guiaros. Steiner enseñó que era importante encontrar un término medio, ser racional y crítico, pero al mismo tiempo estar genuinamente abierto a las realidades espirituales que realmente existían. Otro era el miedo. Cuando vivías con miedo de fuerzas menos buenas, cuando estabas constantemente asustado, estabas creando una apertura para esas fuerzas, porque el miedo creó una vibración que los atrajo. En cambio, Steiner enseñó que hay que estar alerta, atento, pero no asustado. Debe estar protegido, consciente que tenía protección disponible, pero no temeroso. Steiner también dio enseñanzas sobre cómo realmente se puede ayudar a que la luz triunfe durante este momento crítico. Según Steiner, había un malentendido común de que solo se podía ayudar a través de la acción externa, haciendo cosas en el mundo físico. Pero Steiner enseñó que había un poder extraordinario en la acción interior, en el pensamiento genuino, en el sentimiento genuino, en la intención genuina. Cuando alineaste tu conciencia con las fuerzas de la luz, cuando genuinamente elegiste la comprensión sobre la ilusión, la esperanza sobre la desesperación, el amor sobre el miedo, estabas creando un efecto que se extendía por todos los mundos espirituales. Estabas afectando la batalla cósmica. Porque la batalla entre la luz y la oscuridad no solo estaba sucediendo fuera de ti, sino que también estaba sucediendo dentro de ti. Cada vez que elegiste la luz, cada vez que rechazaste la oscuridad, estabas debilitando las fuerzas de la oscuridad y fortaleciendo las fuerzas de la luz. Y por lo tanto, lo más importante que podían hacer durante este periodo era alinearse con las fuerzas de la luz dentro de ustedes. Steiner también enseñó que hubo un momento específico durante este periodo
en el que la lucha entre la luz y la oscuridad fue particularmente intensa. Era durante esas horas cuando el año viejo realmente moría y el año nuevo realmente amanecía, generalmente alrededor de la medianoche del 31 de diciembre al 1 de enero. Y Steiner enseñó que si podías estar consciente durante ese momento especial, si podías estar despierto y contemplativo durante esa transición, tenías una oportunidad extraordinaria. Porque durante esas horas el umbral era particularmente débil. Durante esas horas tuviste una habilidad extraordinaria para incidir en la batalla cósmica. Durante esas horas, su propio alineamiento con las fuerzas de la luz tenía un poder amplificado. Y por eso, Steiner recomendó que al menos lo intentes, que permanezcas despierto durante esas horas, que reflexiones durante esas horas, que invoques conscientemente la victoria de las fuerzas de la luz durante esas horas, porque lo que hiciste durante ese periodo tuvo consecuencias que se extendieron durante todo el año siguiente. Steiner también ofreció una enseñanza que en realidad era muy esperanzadora, una enseñanza que transformó la comprensión de la batalla cósmica de algo terrible a algo verdaderamente extraordinario. Dijo que el hecho de que el umbral se debilitara, el hecho de que las fuerzas menos buenas lograran acercarse durante este periodo, no era una derrota. En realidad, era un reflejo de que la luz realmente estaba ganando. Porque, según Steiner, a medida que la humanidad evolucionaba espiritualmente, a medida que más personas despertaban a la realidad de los mundos espirituales, a medida que más personas elegían conscientemente alinearse con las fuerzas de la luz, esto interfería con las operaciones de las fuerzas menos buenas. Y por tanto, estas fuerzas tuvieron que volverse más agresivas, tuvieron que hacer un esfuerzo mayor, tuvieron que trabajar más duro para mantener a los humanos en la oscuridad. Y eso significaba que necesitaban oportunidades, necesitaban momentos en los que el umbral fuera débil, en los que pudieran penetrar más fácilmente el mundo físico. Por lo tanto, cuando viste una intensificación del engaño, de la ilusión, de la tentación durante este periodo, no debes desesperarte. En un sentido real, deberías reconocer esto como una señal de que la luz está ganando, porque las fuerzas menos buenas solo trabajan hasta cierto punto cuando sienten que están perdiendo. Steiner también enseñó que había un poder particular en comprender esto conscientemente, porque cuando comprendiste la verdad sobre lo que estaba sucediendo, cuando supiste que se estaba librando una auténtica batalla cósmica, cuando supiste que había fuerzas que intentaban ayudarte y fuerzas que intentaban engañarte, tu capacidad de elegir conscientemente aumentó dramáticamente. Porque ya no estabas ciego, ya no operabas bajo la ilusión de que el mundo era meramente material y que nada espiritual importaba. Estabas despierto. Y cuando estabas despierto, cuando veías claramente lo que estaba sucediendo, podías participar conscientemente. Podías elegir conscientemente de qué lado querías estar. Pudiste invocar conscientemente la protección de las fuerzas de la luz. Pudiste rechazar conscientemente los engaños de fuerzas menos buenas. Steiner también tuvo una enseñanza sobre la esperanza específica de este periodo. Dijo que no se debe pensar en la lucha entre la luz y la oscuridad como algo que todavía es incierto. El resultado no estaba en duda. Según Steiner, la luz ganaría. Finalmente, inevitablemente, la luz ganaría. Porque la luz se asociaba con una evolución genuina, con un desarrollo genuino o con un progreso genuino. Mientras que la oscuridad se asociaba con el estancamiento, con la regresión, con la ilusión. Y por lo tanto, según los propios ritmos cósmicos que gobernaban la evolución, según la naturaleza misma de la realidad, la luz tenía que ganar. No porque las fuerzas de la luz fueran más poderosas militarmente. En un sentido inmediato, en un momento específico, las fuerzas de la oscuridad pudieron ganar batallas, sino porque la curva de la historia, la curva de la evolución de la conciencia humana, iba inevitablemente hacia la luz. Y por eso, Steiner enseñó que hay que tener fe. Debes confiar en que la luz ganará, porque todo indicaba que era verdad. Steiner también ofreció una enseñanza sobre lo que esto significa para usted personalmente. Dijo que la cuestión no era si la luz ganaría. La pregunta era, ¿de qué lado querías estar cuando ella ganara? ¿De qué lado querías estar cuando llegara el nuevo año y el umbral se fortaleciera nuevamente? Porque durante este tiempo especial, durante este tiempo en el que el umbral era débil, tuvisteis una oportunidad genuina de alinearos conscientemente con las fuerzas de la luz. Tuvo la oportunidad de tomar decisiones que afectarían no solo el resto del año venidero, sino también su desarrollo espiritual en el futuro lejano. Tuvo la oportunidad de participar conscientemente en la evolución de la humanidad. Tuve la oportunidad de estar, cuando se escribió la historia, del lado de la luz. Steiner también quería que usted entendiera que esta enseñanza no era meramente teórica.
tenía implicaciones prácticas genuinas, porque cuando realmente creíste que se estaba librando una batalla cósmica, cuando realmente comprendiste que había fuerzas que intentaban ayudarte y fuerzas que intentaban engañarte, tu vida cambió. Empezaste a tener mucho más cuidado con el tipo de energía que dejabas entrar en tu mente. Empezaste a ser mucho más consciente de qué tipo de pensamientos estabas cultivando. Comenzaste a rechazar la pasividad y a asumir una responsabilidad genuina por tu propia evolución espiritual. Y cuando hicieras eso, cuando realmente cambiaras, descubrirías que tenía un efecto dominó. Afectó a su familia, afectó a su comunidad, afectó al mundo que lo rodeaba. Porque cuando te alineas con las fuerzas de la luz, te conviertes en un instrumento a través del cual la luz puede actuar en el mundo. Te conviertes en portador de conciencia. Te conviertes en un guerrero por el bien genuino, no en el sentido de estar en conflicto físico, sino en el sentido de estar firmemente alineado con todo lo que es verdadero, todo lo bueno, todo lo hermoso. Y ahora, a medida que se acercaba el fin de año, cuando se encontraba en ese umbral especial, Steiner ofreció un mensaje final que fue a la vez una advertencia y una proclamación de esperanza. Dijo que deberías estar consciente, deberías estar atento, debes estar atento a la actividad de fuerzas que no le desean lo mejor, pero no deberías tener miedo, no debería desanimarme, porque, y este era el punto crucial, tenías un poder genuino, tuviste acceso a ayuda, tenías la capacidad de resistir. Tenías la capacidad de elegir conscientemente. Tenías la capacidad de estar del lado de la luz. Y cuando tomaste esas decisiones, cuando realmente te alineaste con las fuerzas de la luz, descubriste que en realidad no era una lucha entre desiguales. Porque aunque las fuerzas de la oscuridad tenían ciertos poderes, la luz tenía algo que las fuerzas de la oscuridad no podían replicar. Tenía el poder de despertar una conciencia genuina, el poder de traer una comprensión genuina, el poder de crear una belleza genuina en el mundo. Y por lo tanto, cuando te alineaste con la luz, cuando participaste conscientemente en traer la luz al mundo, te alineaste con las fuerzas que tenían el poder supremo para ganar. Steiner también tuvo una enseñanza final sobre cómo se puede vivir sabiendo estas cosas. Según Steiner, había dos extremos que se debían evitar. Un extremo era el abandono, una actitud de que nada de eso importaba, que uno estaba a salvo, que podía vivir pasivamente sin preocuparse. Esta actitud te dejó vulnerable, te dejó a merced de fuerzas menos buenas. Pero el otro extremo era la obsesión, una preocupación constante por fuerzas menos que buenas, una paranoia sobre el engaño, una vida vivida con miedo. Esta actitud tampoco era saludable, porque Steiner enseñó que el camino genuino era el término medio, la vigilancia serena, una actitud de ser consciente, reconocer que se estaba librando una batalla, reconocer que había fuerzas que intentaban engañarte, pero al mismo tiempo estar tranquilo, estar seguro de que tenía protección, estando seguro de que la luz ganaría. Comprométete a alinearte con la luz, pero sin vivir con miedo o paranoia. Steiner también enseñó que había un efecto transformador que se podía experimentar momento en el que realmente creí en esta enseñanza, porque cuando comprendiste que había una batalla cósmica, que no se trataba simplemente de que estabas teniendo dificultades personales, sino que estabas participando en algo mucho más grande, algo que tenía implicaciones cósmicas, todo se transformó. Esto transformó sus desafíos en un significado genuino. Esto transformó sus elecciones en poder genuino. Esto transformó su vida ordinaria en un auténtico viaje espiritual. Y cuando veías tu vida de esta manera, cuando veías cada momento como una oportunidad para elegir entre la luz y la oscuridad, ya no vivías pasivamente. Viviste con un propósito genuino. Viviste con intención genuina. Viviste como alguien que participaba conscientemente en la evolución de la humanidad. Steiner también tenía una enseñanza especial para aquellos que se sentían débiles, aquellos que sentían que no tenían un poder genuino para resistir fuerzas menos buenas. Steiner decía que no importa lo débil que te sientas, nunca eres realmente débil, porque cuando invocabas genuinamente la protección de tus seres espirituales, tu ángel guardián, las fuerzas de la luz, tenías toda la fuerza del universo espiritual de su lado, porque un ser humano por sí solo podría sentirse débil. Pero un ser humano alineado con las fuerzas de la luz tenía acceso a un poder infinito, porque las fuerzas de la luz, las fuerzas que deseaban el bien genuino de la humanidad, eran los poderes más elevados que existían. Y por lo tanto, cuando realmente te alineabas con ellos, cuando genuinamente invocabas su ayuda, tenías una fuerza infinita de tu lado. Nunca fuiste realmente débil, estabas temporalmente ajeno a tu propio poder.
Steiner también ofrece una práctica final que puedes realizar durante este periodo especial cuando el umbral es débil. Recomendó que invoquéis conscientemente la victoria de la luz, no en el sentido de ser agresivo o violento, sino en el sentido de tener absolutamente claro cuál es su compromiso. ¿Qué dirías? Tal vez al final del día, tal vez en oración genuina, tal vez simplemente en el silencio de tu propio corazón. Elijo la luz, elijo la verdad, elijo la conciencia. Elijo alinearme con las fuerzas de la luz. Elijo resistir los engaños de las fuerzas que desean mantener a la humanidad en la oscuridad. Porque cuando realmente hiciste esa invocación, cuando realmente pusiste tu voluntad detrás de ella, estabas creando una señal muy clara. Les decías a los seres espirituales que querían ayudarte: estoy abierto, estoy listo, trabaja conmigo. Y cuando hiciste eso, cuando realmente te pusiste del lado de la luz, las cosas empezaron a cambiar. Su vida empezó a cambiar. Su conciencia comenzó a expandirse. Y empezaste a experimentar la verdad de que la luz gana. Porque esa era la verdad última que Rudolf Steiner revelaba sobre el fin de año y el debilitamiento del umbral. Que esto no era algo que debiera temer. Que esto no era algo que lo dejara pasivamente vulnerable. Que era, en cambio, una oportunidad extraordinaria. Una oportunidad para despertar. Una oportunidad para acceder a una comprensión espiritual genuina. Una oportunidad para participar conscientemente en la batalla entre la luz y la oscuridad. Una oportunidad para alinearse con las fuerzas más elevadas del universo. Una oportunidad para descubrir tu propio poder genuino. Y cuando entendiste eso, cuando realmente lo interiorizaste, ya no veías el fin de año con nerviosismo o incertidumbre. Lo viste con genuina esperanza, con comprensión genuina, con genuina determinación de estar del lado de la luz. Steiner también quería que usted entendiera que esto no era solo teórico, era algo que podías experimentar directamente. Porque durante este tiempo especial en el que el umbral era débil, durante estos últimos días del año y los primeros del nuevo, realmente se podía sentir la diferencia. Podía sentir que algo era diferente. Podía sentir que las realidades espirituales estaban más cerca de lo habitual. Y si practicabas las disciplinas que Steiner recomendaba, contemplación genuina, oración genuina, meditación genuina, podrías acceder a una comprensión espiritual que normalmente era inaccesible. Pudiste recibir una guía que normalmente era demasiado sutil para notarla. Pudiste establecer alineación con fuerzas de la luz que normalmente eran demasiado débiles para afectar tu vida conscientemente. Y entonces, esto no era algo en lo que había que creer simplemente intelectualmente. Era algo que se podía saber a través de una experiencia genuina. Steiner también ofreció un mensaje final para que lo lleve con usted al comenzar el nuevo año. Dijo que nunca debes subestimar el poder de tu propia elección, que fuiste co-creador de la realidad, que tus pensamientos, tus sentimientos, tus intenciones, sus decisiones, todas ellas tenían un poder genuino. Que cuando elegiste conscientemente de qué lado querías estar, cuando genuinamente te alineaste con las fuerzas de la luz, tuviste el poder de transformar tu propia vida y ayudar a transformar el mundo que te rodea. Que nunca fuiste simplemente una víctima pasiva de las circunstancias o de fuerzas invisibles, que tenías poder genuino. ¿Y qué poder provenía de su capacidad para elegir conscientemente, de su capacidad para despertar, de su capacidad para alinearse con la verdad genuina? Steiner finalmente te ofreció esta imagen para que la lleves contigo. Os pidió que imaginarais, durante estos últimos días del año cuando el umbral era débil, que los mundos espirituales estaban particularmente cerca. Que los seres de luz, su ángel guardián, otras entidades de luz, las fuerzas cósmicas que deseaban el bien genuino de la humanidad, estaban especialmente cerca. Estaban mirando a través de las rendijas de la debilitada puerta. Estaban mirando. Estaban esperando. Estaban dispuestos a ayudar. Pero solo si realmente se lo pedías, solo si realmente así lo eliges, solo si realmente dijiste sí a la luz. Entonces la pregunta fue, ¿qué harías durante este momento especial? ¿Permanecerías pasivo? ¿O realmente te alinearías con las fuerzas de la luz? ¿Dejarías que fuerzas menos buenas operaran contra ti sin resistencia? ¿O elegirías consciente, deliberadamente y con toda tu voluntad estar del lado de la luz? Porque la victoria de la luz no era solo una posibilidad cósmica lejana. Era algo en lo que podías participar activamente y lograrlo ahora, en este periodo especial. Cuando el umbral era débil y cuando gana la luz. Así fue la extraordinaria visión de Rudolf Steiner sobre el fin de año y el debilitamiento del umbral. No fue simplemente un periodo de transición ordinario. Fue un periodo sagrado. Fue un periodo en el que el mundo espiritual pudo acercarse al mundo físico.
Fue un periodo en el que se libraba una auténtica batalla entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Fue un periodo en el que tenías un poder extraordinario para influir en el resultado, elegir conscientemente de qué lado querías estar. Y por lo tanto, cuando llegaba esa época especial del año, cuando el umbral se debilitaba, había que estar alerta, pero alerta de forma tranquila y confiada, porque sabías que tenías protección, sabías que tenías ayuda, sabías que la luz ganaría, y tuviste la oportunidad de estar del lado de la victoria. Steiner también quería que supieran esto, que el simple acto de comprender esto, de creerlo verdaderamente, de decidir genuinamente alinearse con la luz, era un acto de victoria. Porque cuando entendiste, cuando despertaste, estabas contribuyendo al despertar colectivo de la humanidad. Estabas ayudando a elevar la conciencia humana. Estabais participando activamente en la genuina evolución de la humanidad hacia la luz. Y por lo tanto, sus elecciones durante este periodo especial, sus elecciones de estar atentos, de contemplar genuinamente, de invocar la protección de la luz, tuvieron implicaciones mucho más allá de su propia vida individual. Tenían implicaciones cósmicas, tenían implicaciones para el futuro de toda la humanidad. Y así, a medida que avanzaban a través de este periodo especial, a medida que se acercaban y luego cruzaban el umbral del nuevo año, Steiner ofreció este mensaje final. Permítete ser consciente, permítete estar alerta, pero al mismo tiempo, permítete confiar. Confía en que la luz gana, confía en que tienes protección, confía en que tienes un poder genuino. Y cuando pones todo tu peso del lado de la luz, cuando eliges genuinamente, conscientemente, descubres que no estás solo. Descubre que tienes extraordinarios aliados cósmicos. Descubre que el universo entero está trabajando a su lado. Y cuando lo sientes, cuando realmente lo comprendes, descubres que eres más fuerte de lo que jamás pensaste. Y que juntos, usted y las fuerzas de la luz, pueden lograr cualquier cosa. Pueden transformar el mundo. Pueden crear un futuro radicalmente diferente. Pueden traer la victoria genuina de la luz. Porque esta es la verdad. El umbral se debilita a finales de año. Se acercan las realidades espirituales. La batalla entre la luz y la oscuridad se intensifica. Pero esto no es algo que debas temer. Es algo que deberías aceptar. Es una oportunidad. Es una llamada de atención. Es una invitación a participar conscientemente en la evolución de la conciencia humana. Y cuando respondes a esa invitación, cuando realmente eliges la luz, descubres algo extraordinario. Descubre que tienes poder. Descubre que nunca estuviste solo. Descubre que hay extraordinarios seres de luz a tu lado. Y descubra que juntos, usted y las fuerzas de la luz pueden ganar. La luz gana. En realidad. Realmente. Y esta es la promesa de Rudolf Steiner. Esta es la verdad que quería que supieras. Al final del año, cuando el umbral se debilita, la luz no desaparece. La luz se vuelve más intensa, se acerca, se vuelve más accesible. Y si realmente te alineas con la luz, si eliges genuinamente, conscientemente, descubrirás que la victoria ya es tuya, que ya ganaste, que la luz ya ganó. Porque esa es la realidad última. La luz siempre gana. Y cuando sabes esto, cuando realmente lo sabes, vives de manera diferente. Vives con esperanza genuina, con poder genuino, con comprensión genuina de que el futuro pertenece a quienes eligen la luz. Entonces, elige, en este periodo especial, cuando el umbral es débil, elige la luz, elige la conciencia, elige la verdad, elija una comprensión espiritual genuina. Y cuando tomes estas decisiones, cuando te alinees genuinamente con las fuerzas de la luz, descubrirás que todo cambia. Tu vida cambia. Tu conciencia cambia. Y el mundo que lo rodeaba empezó a cambiar también. Porque cuando la luz gana en ti, cuando realmente floreces espiritualmente, te conviertes en un instrumento a través del cual la luz puede actuar en el mundo. Y por tanto, gana la luz. No solo en ti, pero a través de ti. Para todo el mundo. La luz gana ahora. Y este fue el último mensaje de Rudolf Steiner sobre el debilitamiento del umbral a finales de año. No fue un mensaje de miedo, era un mensaje de poder, un mensaje de esperanza, un mensaje de que tuviste una oportunidad extraordinaria, un mensaje de que eras capaz de mucho más de lo que sabías, un mensaje de que la realidad espiritual era mucho más real de lo que habías imaginado, un mensaje de que había seres de luz trabajando constantemente por tu bien, un mensaje de que la batalla entre la luz y la oscuridad era real, pero la victoria de la luz estaba garantizada. Un mensaje de que pudiste participar activamente en esa victoria. Ahora, durante este periodo especial, cuando el umbral era débil y cuando realmente elegiste la luz,
Así que levántate, despertar, reconoce lo que realmente está sucediendo y elige consciente y deliberadamente estar del lado de la luz. Porque cuando lo haces, cuando realmente lo haces, descubres que eres parte de algo extraordinario. Eres parte de una lucha cósmica por el bien de la humanidad. Eres un auténtico guerrero de la luz. Y la victoria es tuya. La luz gana. Ahora. Esto es cierto. El umbral se debilita. La batalla es real. Pero tienes poder. Y la luz gana. Elige ahora. Elige la luz. Elige la conciencia. Elige la verdad. Y descubre que eres más fuerte de lo que jamás pensabas. Que tienes infinitos alumnos. Que nunca estuviste solo. Esa victoria ya es tuya. La luz gana ahora.